Muy bien. Saludo a todos. No sé por qué dice ayudantía cero hasta las 5, no cambié eso. El día de hoy vamos a repasar antes del control. Como ustedes ya saben, tienen control este jueves, si mal no estoy. Y el control va a entrar en la materia hasta continuidad. Por lo tanto, vamos a hacer más o menos un ejercicio de cada hasta continuidad. Como siempre, antes de comenzar de lleno con la clase, quisiera saber si hay alguna duda, alguna consulta, porque bueno, para eso solo ayudantía y esta está especialmente enfocada en dudas en general de la materia. Bueno, mientras que me van redactando la duda, ¿cierto? Al chat, que yo sé que por supuesto que lo van a hacer, o preparan para prender su micrófono, les voy comentando que hablé con el profesor Enzo, el profesor de su paralelo, si es que, bueno, son mis alumnos del paralelo correspondiente, y me dijo que es el primer año que él hace este curso, por lo tanto no tiene material de años anteriores para poderme haber facilitado a mí un control que fuera similar al control de este semestre y poder compartirlo. Con lo que este control lo hice yo. Que a ver, control lo es, simplemente son un grupo de ejercicios que consideré más o menos coherentes para lo que estamos haciendo y los vamos a analizar. Además, el profesor me pidió, de hecho, que repasáramos para la evaluación que se viene, y por supuesto que lo vamos a hacer. ¿Qué más decir respecto a todo esto? Decir que, a ver, ¿a alguien se le ocurre algo más que decir? No, pues se me tiene que ocurrir a mí. Había otra cosa más que iba a decir, déjenme recordar. Ay, se me va ahora. Vaya, ¿en qué estoy pensando? Ah, sí, sí, sí. También me dijo que, me lo preguntó, creo que Alejandra la clase pasada, que el control que viene va a constar con 5 preguntas de alternativa y una pregunta de desarrollo. Por lo tanto, va a ser un control mixto. De estos que ya están acostumbrados en el aula. O sea, van a haber preguntas en el aula, ustedes van a poder colocar la alternativa y al final probablemente vaya a tener que subir un desarrollo con estas típicas aplicaciones de cambios mecánicos, lo que sea. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Vamos viendo. No. Perfecto. Y se incluye una alumna más, que es mucho mejor. Voy a esperar a que entre y damos de lleno el inicio de la clase, de la sesión. Ya, ahí conecto el audio. Alexandra, le comento ya que va entrando que vamos a hacer esta ayudantía va a tratar de repasar los conocimientos, los contenidos antes del control, ¿ok? Y les comentaba a sus compañeros, le comenté también que el control va a ser sobre, o sea, buenísimo. El control va a tener 5 preguntas de alternativa y una pregunta de desarrollo. Eso me dijo el profesor Enzo. Lastimosamente no me pudo facilitar un control que él mismo haya hecho en años anteriores para poder revisar justamente ese. Así que yo he traído unas preguntas desde mi parte. Eh, Les paso el tiro el link. Nosotros nos tenemos que ir acá, apretar acá, apretar aquí. Yo sé que no lo están viendo. Y apretamos acá. Listo. Se supone que ese es el link. Muy bien. Compartan el link con sus compañeros si es que tienen compañeros para que entre más gente a esta ayudantía. Yo voy a ir comenzando, porque el tiempo apremia un tanto. La verdad es que no son tantos ejercicios. Y se me quedó en el tintero uno. Adelante, Jorge. Más que mal si se pierde algo, lo ve en lo vuelve a ver. Ok, comenzamos. Primer ejercicio. A ver, mi ejercicio va a ser desarrollo, salvo estos dos que coloqué con alternativas que me pareció mejor hacerlo con alternativas. El primer ejercicio dice, determina el conjunto del nivel, la gráfica de la siguiente función. F de x, y igual a... Muy bien, conjunto de nivel. Recordamos que lo que era un conjunto de nivel, ¿cierto? Aquí se me olvidó colocar algo. Vaya, se me olvidó colocar algo. Era lo primero. ¿Qué se me olvidó colocar? A ver si alguien me puede decir, porque este ejercicio no está completo, no se puede hacer. Es un ejercicio que no se puede hacer simplemente. ¿Qué falta acá? A ver, alguien que me pueda decir.
¿Alguien sabe qué me falta aquí en este ejercicio? Supongo que no. Nos están pidiendo un conjunto de nivel, ¿cierto? Pero recordemos que los conjuntos de nivel lo que tienen es que son respecto a un nivel en particular, a un valor en Z, a un nivel. Y aquí nos dicen determinar el conjunto de nivel, pero no nos dicen de qué nivel. Exactamente, sí. O sea, el conjunto de nivel es una gráfica en algún nivel de la variable Z. No necesariamente, no necesariamente, depende del tipo de conjunto de nivel. Por ejemplo, un conjunto que va de R2 a R, su conjunto de nivel, la gráfica del conjunto de nivel es una superficie, ¿ya? Más bien, sí, mientras que, no, es que no es una superficie, es una curva, es una curva. Mientras que cuando vamos de R3, de R2 a R, ahí lo que tenemos es el conjunto de nivel sería una curva, no una superficie. Si va de R3 a R, nuestro conjunto de nivel sería una superficie. Y si va de R4 a R, no, sí, de R4, si va de R4 a R, nuestro conjunto de nivel sería una hipersuperficie. Y así sucesivamente. ¿Ok? Así que cuidado con eso, cuidado. En este caso sería una superficie de nivel, perdón, una curva de nivel. En este caso sería una curva de nivel. En el otro caso, cuando es R3, ahí sería una superficie de nivel. Pero esta función, si se fijan, parte de R2. Por lo tanto, la gráfica va a ser una curva. Lo que vamos a obtener aquí es una curva. Pero ¿qué nos falta? Nos falta el nivel. No sabemos de qué nivel nos están pidiendo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí para arreglar este ejercicio, porque no estaba y se me olvidó, lo lamento, es colocar un nivel. Y vamos a colocar un nivel genérico C. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a borrar, vamos a conjunto en nivel C, supongamos. Lo que vamos a hacer es calcular el conjunto en nivel C. ¿Y cómo se hace eso? En este caso sería, recordemos, una curva de nivel. Entonces sería una, esa es la letra que se suele ocupar para esto, el conjunto nivel C. ¿Y cómo se hace esto? Esto se hace de la siguiente forma. Son los x, y que pertenecen a R2, al dominio en particular, pero notemos que el dominio es R2, ¿cierto? Tal que 4x al cuadrado menos 2 y al cuadrado es igual a c. Esta es este es nuestro conjunto nivel, pero arreglémoslo un poco. Tratemos de expresarlo como algo que conozcamos, ¿ya? ¿Cómo expresamos esto de una forma que lo conozcamos? Podemos hacer que esta expresión de acá se transforma en una curva que ya hemos estudiado. Quizá algunos lo han visto en el lectivo de su liceo o en los primeros años de matemática, quizá en el primer curso en esto de introducciones al álgebra y tal. Entonces esto se puede escribir como la curva nivel C, los puntos que están en el dominio, tal que 4x al cuadrado sobre, no, sí, sobre C menos 2y al cuadrado sobre c igual a 1. Y esto aquí es algo que ustedes conocen. O debiesen conocer. Esta forma de acá, esta expresión de acá, esto que está igual a 1, es una hipérbola. No, no es una elipse. La elipse es con una suma. La elipse, recordemos que es así, ¿cierto? La voy a dibujar. La elipse es así, ¿cierto? Esa es como la elipse, que es una circunferencia pero alargada por un lado o por el otro. La hipérbola, recordemos que esta cuestión queda así, ¿ya? Esa es la hipérbola, que en vez de la elipse juntarse, como que la elipse se da vuelta y se forma como una figura así para un lado, ¿ya? Eso es lo que tenemos aquí, una hipérbola, ¿ok? Pero hay que hacer ciertas salvedades. ¿Cuáles salvedades? En primer lugar, C tiene que ser distinto de cero. Si C es distinto de cero, tenemos una familia de hipérbolas. Tenemos hipérbolas, básicamente. Tenemos pura hipérbola. Esto va a formar pura hipérbola si C es distinto de cero. Pero ¿qué pasa si C es igual a cero? ¿Por qué C puede ser cero? Sí, así es Alexandra. Alexandra, ¿cierto? O Alejandra.
Alexandra, sí. Así es, lo que hice yo fue tomar esta expresión de acá, que es el condicionante de este conjunto, básicamente la forma que va a tener el conjunto, y lo que hago es escribirla de otra forma, tal que pueda más o menos enterarme de qué es lo que está sucediendo, ¿ya? Para ver qué forma es. Porque a priori con esta expresión de acá no tenemos ninguna información, no se parece a ninguna fórmula conocida, a priori. ¿Ok? Entonces por eso la escribo de esta forma de acá. Y aquí se parece a un hiperboloide, ¿ya? Pero, como les digo, eso siempre que C sea distinto de cero. Si C es igual a cero, tenemos otro cuento, y ya no podemos hacer esta división y tenemos que comprobar qué ocurre acá. Si C es igual a cero, voy a borrar esto acá, voy a borrar esto y esto. Si C es igual a cero, vamos a tener la superficie aquí con C igual a 0, y vamos a tener que los puntos x, y en el dominio, que en este caso, como les digo, es R2, y vamos a tener que 4x al cuadrado es igual a 2y al cuadrado. O lo que es lo mismo, podemos escribirlo como simplemente, dos puntos, 2 sobre raíz de 2x en valor absoluto es igual a qué cosa? A, no, a y en valor absoluto. Esta expresión de acá, eh, ¿alguien la puede interpretar? Porque lo que hice yo aquí fue un poco... esto es lo que pasa cuando C es igual a cero. Si C es igual a cero, esta expresión de acá me queda igual a cero. Entonces lo que hice yo fue tomar esto y pasarlo restando por otro lado. Al pasarlo restando me queda esta expresión de acá. Luego apliqué raíz a ambos lados y pasé dividiendo el raíz de 2 que me va a quedar acá, porque aquí me va a quedar un raíz de 2, ¿cierto? Y lo pasé dividiendo para este otro lado y me queda esta expresión de acá. Que no la racionalicen, ¿para qué? Da lo mismo. Pero me queda esta expresión de acá. A priori, ¿alguien la puede interpretar? ¿Sabe qué es esto? A ver, vamos a ver qué dice el público. Una recta casi, Jorge. Casi, casi, muy cerquita. No, 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 no. Profe, Dígame, Alexandra. ¿por qué así como en vez de primero hacer la raíz y después despejar, no dividió por dos y después sacar raíz? Porque igual le quedaría un valor diferente, ¿no? En realidad es lo mismo. Si usted racionaliza acá, ¿cómo voy a tomar este término y lo voy a racionalizar? No, evidentemente no va a dar lo mismo, si esto sí funciona la matemática. Si yo racionalizo, lo que tengo que hacer es multiplicar por raíz de 2 arriba y abajo, ¿cierto? Y aquí me va a quedar 2 raíz de 2 partido por 2, porque las raíces de aquí se cancelan, y luego simplifico por 2, y esto me va a quedar raíz de 2, ¿ok? Entonces, claro, este término aquí es equivalente a raíz de 2. Quizás sea un poco más cómodo escribirlo como raíz de 2 simplemente. Le voy a hacer caso esta vez, me gustó su acotación, buena acotación, y lo voy a escribir como raíz de 2, porque es más cómodo. Vamos a escribir eso como raíz de 2. Raíz de 2. Perfecto. Y aquí lo que escribió Jorge me gusta bastante, porque él dice que son dos rectas, como una B, ¿ya? Pero aún está casi. En realidad, la letra, si eso formara una letra, no sería una B. Sí, son simétricas, ciertamente. Son simétricas. Pero son dos rectas que forman una X. No forman una B, forman una X. Porque la recta puede seguir perfectamente hacia abajo y puede seguir perfectamente hacia acá. Son dos rectas, ¿ok? Este, la gráfica de este objeto serían dos rectas. Y fíjense que tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan del paraboloide? El paraboloide era una cuestión así, ¿cierto? Entonces, si yo voy achicando el valor de C, lo que voy haciendo es que voy juntando estas dos cosas. Las voy juntando, las voy juntando, las voy juntando, hasta que yo hago que C sea cero. ¿Y qué obtengo? Obtengo lo siguiente. Obtengo que las rectas se cruzan. Y en realidad no es que se crucen, sino que se forma una B para acá y una B para acá. Se forman como dos B. Es lo que ocurre. Es algo muy bonito y lo vamos a ver en GeoGebra. Y también lo que va ocurriendo es que la curvatura de esto cada vez se va curvando menos, para la redundancia. Miren, lo vamos a ver en GeoGebra. Eh, porque tenemos tiempo. Y creo que lo vamos a ejercer. Sí. No es que esté rellenando la clase con cosas porque traiga muy poco material. No, para nada, no piensen eso, por favor. No, es parte del ejercicio, porque aparte nos piden graficar la función. Y como la tenemos que graficar, vamos a ocupar GeoGebra para graficarla. Vamos a irnos a GeoGebra. Y la expresión es la siguiente.
Si alguien no sabe cómo ocupar GeoGebra, me podría decir, yo le puedo ir explicando. 2x, bueno, es que sería, sería raíz del 2, raíz 2, valor absoluto de x, igual, o no, ¿saben qué? No lo voy a hacer así. Raíz de 2, no, sería 4x elevado al cuadrado menos y elevado al cuadrado igual, no, igual c. Y aquí tengo c. Miren, aquí el c es 1, se forma esto de acá. Pero si yo voy moviendo el c y me voy y hago c0, por ejemplo, ahí se dan cuenta que lo voy a dejar andar. Lo voy a dejar andando. Fíjense que a medida que se agranda el c, estas se separan. Luego los números, luego cuando se van achicando, estas se juntan. Y me ocurre un error. Y luego, cuando esto es negativo, el paraboloide se cambia de dirección. ¿Ya? Pero siempre es un paraboloide, fíjense, siempre. Incluso en ese punto, cuando las rectas como que se juntan, bueno, los paraboloides se juntan y generan dos rectas en cruz, sigue siendo un paraboloide. ¿Se entendió? A ver si. Pero lo importante es lo que pasa aquí en cero. Que a priori, este no es un paraboloide, a priori. Esta más bien son dos rectas cruzadas. Ya, ¿qué tal les pareció? ¿Se entendió? Perfecto, espero que los demás también hayan entendido. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, se entendió. Y espero que les haya gustado también. Yo ocupo harto GeoGebra en cálculo. En cálculo el GeoGebra es súper útil para varias cosas. De hecho, si tienen que hacer un ejercicio, guiño, guiño, ocupen GeoGebra. Lo ayuda bastante. Sí, a mí igual me gustan los deslizadores. Me ayudan a como que tratar de explicarles lo que trato de interpretar en mi cabeza. En la enseñanza en matemáticas, una de las cosas que se tiene que tratar de hacer es enseñarle a los alumnos que las cuestiones matemáticas no están quietas, se están moviendo constantemente. Pero es difícil porque nosotros estamos acostumbrados a, por ejemplo, ver gráficas, y estas gráficas son fotos, son cuestiones ahí, pum, estampadas, ¿ya? Y es súper extraño porque muchas gráficas, por ejemplo, podemos graficar la trayectoria de un auto, cómo el auto se mueve alrededor del tiempo. Nosotros lo que vemos en realidad es una gráfica, es una recta, una pendiente, y al final no entendemos realmente que esa pendiente lo que representa es la velocidad. Entonces tomamos algo que literalmente representa movimiento, ¿cierto? Que es la velocidad básicamente, y lo transformamos en algo estático, es medio extraño, y al final terminamos interpretando las cosas de manera estática. Entonces, ¿por qué me gusta ocupar GeoGebra? Porque así desarrollamos un poco lo que se llama el pensamiento variacional, que es algo súper importante que aquí en cálculo TES es donde más especialmente se ve, porque por ejemplo, los conjuntos de las superficies de nivel vienen a ser los distintos estados que estaría un hipercuerpo en distintos momentos del tiempo, ¿ya? Por ejemplo, una superficie de nivel de las primeras clases que lo coloqué yo era una esfera que partía siendo un punto y a medida que avanzaba el tiempo, la esfera iba avanzando. Era prácticamente como si fuera una supernova, como si hubiese una pelota que fuera explotando, así, agrandándose indefinidamente. Y uno pensaría que ese objeto debería ocupar todo el espacio si es que se agranda indefinidamente, pero la verdad es que no ocupa todo R4. Y es una cuestión difícil de comprender geométricamente porque estamos en 4 dimensiones, pero tiene que ver con esa interpretación de la variación, de que no es un objeto fijo, de que es un objeto que como que palpita, que se va moviendo alrededor del tiempo. Es una cuestión bastante interesante, a mi parecer. Quizá a usted no le interese tanto y está bien también. La verdad es que está súper bien, no hay ningún problema. Muy bien. Siguiente ejercicio. ¿Cuál de los siguientes es un cerrado? A ver si alguien se atreve a colocar una respuesta. Yo tenía votaciones acá, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no tengo votaciones, tengo las polls. Así que quiero, ya, me colocan B con signo de pregunta. Me pregunto si habrán pensado antes de... A ver, Alejandra, por favor, si es que puede, dentro de la posibilidad, ¿me podría responder por qué piensa que es B? ¿Se escucha? Sí, se escucha.
Es que el A no es ni cerrado ni abierto. Perfecto, Lo, lo, muy bien. lo mismo pasa con C porque es menor o igual que 1, entonces Ya, tampoco sería cerrado. Y el vacío no es ni cerrado ni abierto, así que quedaría la B, ¿no? O ya, muy sea, es bien. las dos cosas el vacío. Eso. O sea, ¿cómo es eso? ¿El vacío cerrado y abierto? Sí, o Entonces, no. yo le pregunto, si el vacío es cerrado y es abierto, ¿el vacío es cerrado? Ujú. ¿Sí? Ah, entonces sería la D, ¿o no? Aún no quiero responder. Está porque no hemos descartado la B tampoco. Mm. Ah, porque ¿Alguien dice más? que es menor. Ay, perdón. No, dígame nomás. Dígame. Que la B es menor que 1 nomás, entonces no sé, como que le falta. No sé si me Ya, explico. ya, sí, más o menos entiendo. ¿Alguien más quisiera dar una opinión? Sin desprestigiar la opinión de Alejandro, o sea, dijo cosas que son muy ciertas. Por ejemplo, creo que todos estamos de acuerdo con que la A no puede ser, porque no es ni cerrado ni abierto. Ninguna de las dos. Y eso está muy bien. ¿Alguien más quiere dar alguna opinión? Ya, no se preocupen. Voy a ayudar un poco a Alejandra. Eh, Voy a tomar la C, que me interesó esto que dijo el menor igual. Em, ¿Qué es esto de acá, primero que todo? Antes de ver este menor igual, veamos esto que está acá, porque esto básicamente es como si fuera un conjunto nivel, ¿cierto? O sea, aquí tenemos el conjunto en el dominio. Ah, este era R2, perdónenme. Esto era R2 ahí. Y aquí también esto eran R2. Ya. Error de tipeo. Evidentemente tienen que ser R2, o sea, son un par X como ahí. Tienen que estar en R2. Eh, ya, pero esto entonces sería como un conjunto de nivel. Pero aquí hay una problemática, porque los conjuntos de nivel llevan un igual, y aquí hay un menor igual. Entonces, primero interpretemos la frontera de este conjunto. Este conjunto de acá sería lo mismo básicamente, pero si la frontera de este conjunto sería una cuestión así, igual 1. ¿Y qué es esto? ¿Les recuerda algo? Quizá lo que estaba acá arriba. Exactamente, Jorge, sí, muy bien. Una hipérbola, creo que es hipérbola, porque hipérbole es una figura literaria, si no estoy. Es una hipérbola, ¿cierto? Es una hipérbola canónica, creo que se llama, porque tiene uno acá, tiene uno acá, está partido por uno, está partido por uno, es como la más básica, la más bonita que se puede graficar. Y esta cuestión tiene una gráfica aproximada, así, ¿ya? Esto tiene una gráfica aproximada así. Muy bien, tenemos más o menos el contorno de nuestro conjunto, porque esto es un conjunto, son todos los puntos que están limitados por este contorno. Pero, ¿con qué puntos me quedo? ¿Con los puntos que están afuera o con los puntos que están acá adentro, entre las curvas? ¿Con cuáles me quedaría? ¿Con cuáles creen ustedes? Dentro, exactamente. Y lo dice con seguridad Jorge. Sí, de hecho sí. Entonces, nuestro conjunto, por lo tanto, sería este de acá adentro. Todo esto de acá adentro. Ahora quiero que se fijen en algo. El conjunto se extiende indefinidamente hacia abajo y se extiende indefinidamente hacia arriba. Es decir, tanto por arriba como por abajo no está acotado el conjunto. No así como, por ejemplo, si eso fuera una elipse. Porque si eso fuera una elipse, en caso contrario, para que lo entiendan un poquito, si esto fuera una elipse y nos quedáramos con los puntos de dentro, el conjunto estaría cerrado, acotado completamente. Cerrado y acotado. ¿Ya? Porque bueno, porque todos los puntos quedan dentro. Entonces, aquí pasa algo interesante. ¿Cómo sabemos si un conjunto es cerrado? Bueno, para saber si un conjunto es cerrado, su complemento tiene que ser abierto. Entonces, ¿cuál es el complemento? Son los puntos de acá afuera. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que yo o sea, no me puedo parar en la frontera acá. ¿Ok? Yo no. Si yo me coloco en el complemento, como este conjunto toma la frontera, yo no me puedo parar en la frontera. Y como no me puedo parar en la frontera, por la definición de conjunto abierto, siempre puedo encontrar una bola con un rayo muy pequeñito, tan pequeñito como a mí me convenga, ¿cierto?
Y yo sé que esto es medio complejo porque son conceptos topológicos a los cuales no estamos muy acostumbrados, pero la cosa es que al final este conjunto de hecho es un cerrado, ¿ya? Y por mucho que por arriba no esté acotado, un conjunto no necesariamente necesita estar acotado para ser cerrado, ¿ok? Así que este conjunto es cerrado. Muy bien, este es cerrado. Ahora, por otro lado, veamos este. Este de aquí, ¿qué es? ¿Alguien me puede decir qué es? ¿Qué figura formaría esto, más o menos? Una circunferencia, exactamente, porque muy bien. Sería una circunferencia, la canónica, ¿cierto? De radio 1. No sería otra cosa que, bueno, más o menos esto. ¿Y dónde colocamos los puntos? ¿Me quedo con los puntos de adentro o los de afuera? Adentro, ¿cierto? Muy bien, me quedo con estos puntos. Sí. Y exactamente, no tiene borde. Aquí ocurre que de hecho este conjunto, la B, Alejandra, no considera su borde, por lo tanto, yo me puedo parar en el borde, ¿ya? O sea, no me puedo parar en el borde, pero me puedo parar muy cerquita del borde, y siempre, como no me estoy parando en el borde, puedo encontrar un radio chiquitito, chiquitito, tan chiquitito como yo quiera, es chiquitito, tan chiquitito como yo quiera, y siempre voy a encontrar un radio que va a hacer que tengamos una bola contenida dentro, o lo que es lo mismo, este conjunto va a estar abierto, ¿ya? Entonces, este no es válido. Este es directamente abierto. Este de aquí es directamente cerrado. Y este de aquí es ambos. Entonces, en realidad, esta pregunta está completamente mala y tiene cualquier pillería. Porque realmente, aquí hay dos respuestas correctas, la C y la D. Obviamente, esto no les va a pasar en el examen, ¿ah? Pero quería que vieran, en primer lugar, que el vacío es ambos. Como bien dijo Alexandra. Y al ser ambos, particularmente cerrado. Y este de acá, de hecho, también es cerrado, también es cerrado. Y aún sin estar acotado, ya que se va para el infinito para arriba y para el infinito para abajo, aún sin ser acotado puede ser cerrado. Un conjunto no necesita ser acotado para ser cerrado. ¿Ok? ¿Se entendió? Muy bien. Recapitulando esto, por lo tanto, tenemos aquí en esta pregunta dos conjuntos cerrados, que son este y este. Tenemos un conjunto abierto, este es abierto, y tenemos uno que no es ninguno. Y bueno, este es ambos, este es abierto y cerrado. Este es abierto y cerrado. Entonces, fíjense, básicamente tenemos todas las posibilidades. Que un conjunto no sea ni abierto ni cerrado, que un conjunto sea abierto, que un conjunto sea cerrado, o que un conjunto sea abierto y cerrado a la vez. Tenemos las cuatro posibilidades aquí. Estos son los cuatro tipos de conjuntos distintos que pueden haber. Abierto y cerrado, ninguno de los dos. Quedan 10 minutos, suficiente para hacer este, se cierra y volvemos a entrar. Por favor. Continuando. Me pueden interrumpir si hay dudas, ¿ok? La clase es suya. Siguiente pregunta, más de lo mismo, pero esta vez, ¿cuál de los siguientes es un conjunto abierto? Y voy a dejar que vuelvan a intentar responder. Alejandra también puede responder si quiere. ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Cuál será abierto? ¿El A, el B, el C, quizá el D? ¿No saben? Ok, no se preocupen. ¿Cuál de los siguientes es un abierto? A ver, ¿qué era un conjunto abierto? Para que un conjunto abierto fuera abierto, la definición dice que tiene que existir una bola, o sea, tiene que existir un radio, tal que para todos los puntos del conjunto, una bola de cierto radio tiene que estar completamente contenida en el conjunto. ¿Qué significa eso? Lo que significa, más o menos, para que lo podamos interpretar, perfecto, el 1 no es. El 1 no es. Bueno, aquí tenemos un conjunto, ¿ya? Un conjunto cualquiera.
Nosotros lo que queremos es que siempre yo pueda colocar bolas, ¿sí? Bolas en algún elemento, centradas en algún elemento, y siempre estas bolas estén completamente contenidas en el elemento. Centradas en el elemento, ¿ya? Tienen que estar centradas en algún elemento del conjunto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estos conjuntos son así como manchones, ya sea una elipse como tenemos acá, una circunferencia, cualquier tipo de manchón, adentro del manchón no vamos a tener ningún problema. Nunca en realidad, no nos interesa. Lo que a nosotros nos interesa es revisar qué ocurre en los bordes del manchón. En los bordes siempre suelen estar los problemas. Y ahí determinamos si un conjunto es cerrado o no es cerrado. ¿Ya? En un intervalo, este intervalo, ¿cómo se interpreta un intervalo? Geométricamente, un intervalo se interpreta como esto de acá, ¿ya? Donde nosotros como que pintamos el intervalo, y por ejemplo, en particular este intervalo, aquí lo que hacemos es dejar como un circulito en blanco, y aquí dejamos un circulito en negro que lo pintamos. Muy bien. Muy bien, Jorge. Sí, exactamente. Ya llegaremos a eso. Entonces, ¿cómo interpretamos el intervalo? Bueno, aquí lo que tendríamos que hacer nosotros es, por ejemplo, pararnos justo aquí, justo en el borde, en el 2. Si este sería el intervalo 1,2, fíjense que no nos podemos parar en el 1, porque el 1 no está en el intervalo, pero el 2 sí está. Entonces yo me puedo parar en el 2, y si me paro en el 2, cuando me refiero a me paro, es que ahí coloco el centro de mi bola. Como el radio siempre es positivo, por muy pequeñito que sea, siempre es positivo, siempre el intervalo de bola que va a quedar le voy a escribir con otro color, siempre mi bola, que en este caso es otro intervalo simplemente, va a tener un pedazo que va a quedar por fuera. Siempre. Por muy pequeñito que sea el radio. Yo puedo hacer un radio muy pequeñito, pero siempre va a quedar por fuera. ¿Por qué? Porque tengo la posibilidad de pararme en el centro. Tengo esa posibilidad de pararme en el 2, en la frontera. ¿Ok? Si esta elipse de acá no me dejara pararme en la frontera, yo, aunque me trate de parar muy cerca de la frontera, como hay infinitos números que sabemos que entre el 1 y el 2 hay infinitos números, pero es que, por ejemplo, entre el 2,001, incluso entre esos dos valores, también hay infinitos números. Y aún, mientras más pequeño va la diferencia, aún hay infinitos números. Entonces, siempre voy a poder encontrar un radio aún más pequeño que la distancia de estos dos, y de esta forma voy a poder generar una bola con un radio chiquitito, prácticamente va a aparecer un punto esa bola, pero siempre voy a generar una bola que quede dentro del conjunto, completamente dentro. Y de ser así, el conjunto va a ser abierto. Esa es la idea del conjunto abierto. Ya es media complicada, la verdad. A fin de cuentas, simplemente es como que el conjunto no tenga bordes. Pero ya vimos que si el conjunto se extiende infinitamente, esa idea de bordes no sirve. ¿Ya? Porque el conjunto no puede tener bordes a extenderse infinitamente, pero aún así puede ser cerrado, como lo vimos anteriormente arriba. Entonces, ¿qué ocurre acá? Por ejemplo, muy bien dijo Jorge, esta no es. Porque si se fijan, esto es por arriba, se dice que es cerrado por arriba, en particular. Este conjunto es cerrado por arriba y es abierto por debajo. Por abajo sí es abierto, pero por arriba es cerrado. Este conjunto de acá, si bien se pueden dar cuenta, es una circunferencia, pero solamente son los puntos de la circunferencia. No es lo que queda por dentro, es solamente como el borde. Y aquí evidentemente yo me puedo parar en cualquier punto de la circunferencia y hacer una bola, y la bola va a quedar fuera. Ya voy a tener elementos que quedan fuera de la bola. Entonces, por muy pequeño que sea el rayo, siempre voy a tener elementos que quedan fuera de la bola. Por lo tanto, este conjunto no es abierto. ¿Ya? Ahora vamos a ver este de acá. Este de acá era el mismo de arriba. Y ya vimos que este era cerrado. Era solamente cerrado. No era cerrado y abierto siquiera. Era solamente cerrado. Entonces, eso. El conjunto es cerrado. No lo es simplemente. Y por tanto, por descarte debería quedar la D. Pero eso tiene una razón en particular. Ya sabemos que el vacío es cerrado y abierto al mismo tiempo. Pero el universo, el conjunto universo, también es cerrado y abierto al mismo tiempo. De hecho, el producto cartesiano de abiertos o de cerrados es abierto o es cerrado correspondientemente. ¿Qué es el producto cartesiano? Sería, por ejemplo, en este caso, R cruz, ¿cierto? 8 veces, ¿cierto? R. Eso 8 veces. 8 veces. Imagínense 6 veces. Ni siquiera sé lo que dice.
eso de ahí, que es lo mismo que R8, es abierto y es cerrado. Como es abierto y es cerrado, es abierto, porque es abierto. Y aquí me están preguntando por un conjunto abierto. ¿Cuál es mi conjunto abierto? En este caso es D, abierto. Ok, ¿se entiende? ¿Les parece? ¿Alguna opinión controversial que quieran colocar? Lo que sea, estoy abierto a cualquier clase de crítica, perdón, lo que quieran. ¿Algo? Es que te quedan Profe, 2 minutos. Dígame. yo no caché eso del intervalo del 1,2. Ya, voy a tratar de explicarlo en estos 2 minutos que quedan. Si no, lo explicamos a la vuelta. El Ya. intervalo 1,2, nosotros lo que hacemos es colocar, básicamente lo que tenemos que hacer es colocar una recta real, ¿ya? Una recta numérica, una regla, básicamente. Por ejemplo, partamos del 0, podemos, hay más números por acá, sabemos que hay más números por este lado, pero ignoremos los por ahora. Y lleguemos al 3. El intervalo 1,2 sería de aquí, del 1 hasta el 2. Este sería el intervalo, ¿ya? ¿Qué me significan estos paréntesis? Paréntesis curvo significa que no tomo este elemento. Entonces aquí voy a dejar un puntito como en blanco, vacío, ¿ya? Hago un círculo, pero no lo pinto. Y el 2 está en paréntesis de corchete, el corchete lo está abrazando, es decir, tomo el 2. Entonces aquí voy a hacer otro punto y lo voy a pintar. Y luego, como esto es un intervalo, yo me quedo con todos los elementos que están acá adentro, con todos estos. A ver si, esto de acá y esto acá. Yo me quedo con todos estos puntos, ¿ya? Todos estos puntos van a ser los de mi intervalo. Entonces, ¿qué puntos tiene mi intervalo? Mi intervalo tiene, por ejemplo, el 1,5, el 1,3, el 1,8, todos los 1, algo los tiene el intervalo, salvo el 1. El 1 no lo tiene mi intervalo, porque el 1 no lo tomo. Pero tengo todos los números pegaditos al 1, así, lo más pegado que te puedes imaginar, esos sí están. Pero no está el 1. Tampoco está el 0,99999, porque bueno, porque eso es 1, ¿ya? En sí, tengo todos esos puntos. Muy bien. En cualquiera de esos puntos, yo no voy a tener ningún problema, porque están dentro del intervalo. A mí, por lo general, y traten de entender esto, a mí me va a interesar saber qué pasa en las fronteras. Este intervalo tiene 2 fronteras. Tiene una frontera inferior, que le vamos a llamar, y una frontera superior, ¿ya? En la frontera inferior no hay nada. No hay frontera inferior, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tomo el 1. El 1 tendría que ser la frontera, pero no está. No lo estoy tomando. Entonces, tenemos que se conecte el último su compañero. Compañeros. Y ya. Continúo con lo que venía diciendo. Entonces, ¿cómo era esto? Esto al final era... teníamos el intervalo, ¿cierto? No tomábamos el 1. Tomábamos todos los puntos que estuvieron acá. Y también tomábamos el 2. A mí me interesa, para saber si el conjunto es abierto o cerrado, pararme en las fronteras. No me puedo parar en el 1, porque no está. El conjunto es abierto por abajo, ¿ya? Básicamente porque no me puedo parar en el 1. Pero me puedo parar en el 2. Y como me puedo parar en el 2, yo aquí puedo hacer un radio, ¿ya? Chiquitito, que vaya hasta el 2,1 y que de aquí vaya hasta al 1,9. ¿Ya? Entonces este sería un radio, un R, igual a 0,1. Este es un ejemplo, ¿ya? Este es un ejemplo, podría ser un radio más pequeño aún, o más grande, da lo mismo. En general, para cualquier radio, yo siempre voy a poder crear una bola, en este caso una bola es un conjunto, tal que de este lado, fíjate, o sea, de este lado para acá, bueno, esto era una flecha, se supone. Para este lado, yo tengo elementos afuera del intervalo, del conjunto, básicamente. Entonces, como tengo elementos afuera, yo digo que este conjunto es cerrado por arriba, ¿ya? Y como es cerrado por arriba y abierto por abajo, no es ni una ni la otra, ¿ok? Por lo tanto, decimos que no es abierto. Eso es lo que ocurre. ¿Se entendió ahora mejor? Sí, ahora sí. Pero, profe, hablando así como en general, cada vez que tengamos un intervalo que sea como abierto y cerrado, va a pasar eso. Como en vez de como hacer el desarrollo y colocarlo, marcar y todo eso. Como a simple vista, por decirlo así.
Sí, pero tengan cuidado porque lo más probable es que los profesores en vez de esto les coloquen una cuestión así como unido al 2,3 y te lo coloquen así. Y esto es equivalente a 1,3. Y eso de ahí es abierto, ¿ya? Así que tengan cuidado. Yo aquí se los coloqué súper sencillito, pero les pueden colocar eso, que fíjense que este de aquí no es ni abierto ni cerrado, este tampoco, no es ni abierto ni cerrado, pero la unión de ambos me da un abierto. Ah, ¿Ya? ya. Podría ser que pase eso. Así que cuidado. Y bueno, al final la respuesta era la D. Continuamos. Ahora calcular límites. Vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿A alguien más o menos se le ocurre qué podemos hacer para calcular este límite? Usó iterados y le dio que no existe. Ya, muy bien. De hecho, sí, es justamente eso. Yo no lo voy a hacer por iterados, yo lo voy a hacer por caminos. ¿Ya? Voy a ocupar el camino x igual 0 y el camino y igual 0. ¿Ya? Que bueno, que es básicamente hacer iterados. Es básicamente hacer iterados. Pero quiero que nos demos cuenta de esto. Si hacemos el camino x igual 0, nos va a quedar el límite cuando y tiende a 0 de 0 menos y al cuadrado sobre 0 más x al cuadrado. Y bueno, ¿esto qué nos va a dar? Esto nos va a dar y al cuadrado menos y al cuadrado, o lo que es lo mismo, ¿cierto? Menos 1. Primer límite, menos 1. Ahora vamos a ir por el camino y igual 0. Esto era x igual 0. Ahora, por y igual 0, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a tener el límite cuando x tiende a 0 de x al cubo menos 0, perdón, menos 0 sobre eh, x al cuadrado menos 0. O lo que es lo mismo, x al cubo menos x al cuadrado, simplificamos acá, esto me va a quedar, bueno, x, me va a quedar x. Y si aplicamos el límite hasta aquí, que debería haber escrito el límite aquí en cada lugar, pero no lo escribí, un poco por flojera, no lo hagan ustedes que escriban por favor, para que les cobren bien el ejercicio. Aquí va el límite, y aquí va el límite, ¿cierto? Eh, si aplicamos el límite, esto nos va a dar 0. Entonces tenemos dos valores distintos por dos caminos distintos, 0 y 1. Por lo tanto, decimos justamente, como lo dijo Jorge, que el límite no existe. Él lo hizo por iterados y yo lo hice eh, por caminos. ¿Se entiende? Perfecto. Ahora vamos a determinar. Aquí me equivoqué, aquí no veo un límite, ¿ah? Porque esto era una función. Aquí va un f de x como ahí. Perdón por mis errores de tipeo. La verdad es que hice esta ayudantía, la hice medio tarde porque esperé todo el día a que el profesor porque le dije que si me podía facilitar una, y dijo que iba a hablar con sus colegas. Entonces esperé más o menos todo el día para que hablara con sus colegas y me dijera, ¿sabes qué, Matías? Aquí tienes, o pucha, Matías, no te puede conseguir, por favor, haz la ayudantía tú. No me dijo, entonces la hice simplemente yo, que bueno, que supongo que fue el segundo caso. ¿Sabes qué, Matías? Lo lamento, hazla en ayudantía tú. Y por eso es que hice medio tarde esta ayudantía, no tan tarde, pero hice medio tarde, y por lo tanto hubieron estos errores de tipeo. En fin, tenemos que ver en qué puntos esta función es discontinua. ¿A alguien se le ocurre algún punto en particular donde esta función pueda ser discontinua? Porque esos son los puntos que tenemos que revisar. En el 0,0. Pero el 0,0, ¿se acuerdan de lo que necesitábamos para que una función fuera discontinua? De las propiedades de las funciones discontinuas. Ya, sí,
¿Ok? Esa es una de las condiciones para, bueno, para decir que la función es continua. Voy a reformular la pregunta. ¿Qué condiciones se necesita para que una función sea continua? Son tres condiciones. Que exista el punto, ya, condición 1, que exista, supongo que el punto, digámoslo así. Condición 2, ¿cuál sería? Que evaluado sea igual al límite, o sea que el límite de x cuando tiende a p sea, o sea, de f de x sea igual a f de p, supongo. Eso, ¿cierto? Ya, y la tercera condición sería que el punto sea del dominio, o sea que p pertenezca a el dominio de f. Ok, los demás, ¿están de acuerdo con estas condiciones? ¿Habría alguna que quisieran cambiar? ¿Algo? Pueden colocar sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero no quiero decir por qué. Me vale también. O colocar si es que cambiarían algo. No, profe, no me acuerdo. O no, Mati, no me acuerdo. Lo que quieran. ¿No? Ya, no se preocupen. No se acuerda. Perfecto. Gracias, Alejandra. Gracias por esa sinceridad. Me gusta. Eh, Jorge. Jorge. Casi perfecta interpretación. Tanto la propiedad o la condición 2 como la condición 3 son completamente correctas. Están casi calcadas del libro o del apunte que les coloqué yo. Pero la una, en primer lugar, ahí no dice nada. ¿Ya? Escribí una tontera. Y en segundo lugar, aún tratando de entender más o menos lo que usted quiere decir, no es la condición que nos faltaba. A ver, una pequeña cosita. Yo cuando les coloqué la lista de condiciones, la 3 era la condición 1, ¿ya? La 2 era la 2, eso está bien. Y da lo mismo la verdad del orden, pero vamos a cambiar acá y vamos a cambiar la condición 1, básicamente. Que f de p existe, que la función evaluada en el punto exista. En realidad está cerca, tiene que ver con f de p, pero lo que queremos es que el límite de x cuando tiende a p de f de x, que esto exista. Eso es lo que queremos, que el límite exista, no que la función evaluada en el punto exista. ¿Ya? ¿Por qué? Porque f de p tiene que existir, de lo contrario, p no pertenecería al dominio. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Si f de p no existiera, entonces p simplemente no puede ser un valor del dominio de la función. ¿Ya? Muy bien. Y ahora, voy a devolverme un poco y quiero que los demás traten de seguirnos, y si no nos siguen, me dicen, por favor. Jorge dijo que uno de los puntos donde podría haber problemas, ¿cierto? Es el 0,0. Jorge y los demás, vuelvan a evaluar un poco eso del 0,0. ¿Realmente puede haber problemas en el 0,0? ¿Sí? Aún piensa que sí, porque no es del dominio. ¿Ya? Entonces, como no es del dominio, ¿las funciones discontinúan en el 0,0? Ahí, no quiero ser pesado, a ver, no, lo que iba a decir iba a ser muy... Espéreme, Jorge. Lo que iba a decir iba a ser bastante mala onda de mi parte. A ver, ¿cómo lo digo? Erra. Erra en una cuestión de interpretación. Es correcto que la función tiene un problema en el 0,0, ¿ok? Pero no tiene sentido preguntarme por continuidad en el 0,0, porque el 0,0 no está en el dominio. Entonces, como no está en el dominio, yo no me pregunto por el 0,0. ¿Qué pasa en el 0,0? No sé y no me importa. ¿Por qué me importaría si el 0,0 no está en el dominio?
¿La función es discontinua en el 0,0? Bueno, es que, a ver, el 0,0 no está en el dominio. No voy a revisar discontinuidad en ese punto. ¿Ok? La primera condición para que una función sea continua en un punto es que el punto pertenezca al dominio. ¿Yo puedo revisar el 0,0? No, pues no puedo, porque el 0,0 no pertenece al dominio. Entonces la función no va a ser discontinua en el 0,0 porque el 0,0 no está en el dominio. ¿Se entiende? Aquí hay una confusión en que si la función tiene límite y si la función es continua. La función tiene límite en el 0,0, tendríamos que revisarlo. La función tiene problemas en el 0,0, evidentemente tiene problemas en el 0,0. La función es continua en el 0,0, no me interesa revisar si es continua o no, porque el 0,0 no está en el dominio. Yo solo reviso continuidad en los puntos del dominio. Ahí nomás reviso continuidad. ¿Cuándo me hubiese interesado revisar esta continuidad y ver si es corregible o no? Cuando esta función hubiese sido del tipo f de x, y igual a, por arriba, esta cuestión de acá, x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado, cuando x, y es distinto de 0,0. Y, por ejemplo, no sé, un valor 1, cuando x, y es igual a 0,0. Ahí me interesa revisar, porque ahora el 0,0 sí pertenece al dominio. Fíjense, ahora sí yo puedo evaluar 0,0, lo puedo meter dentro de la función. ¿Y qué me va a dar? Aquí la función me lo dice clarito, 1. Cuando x es igual a 0,0, o sea, cuando x sí es igual a 0,0, me da 1. Y aquí yo evalúo, es continuo o no, y veo si el punto está más, si está arriba, si es reparable. Ahí me pongo a revisar, porque el punto está en el dominio. Pero así, tal cual como está esta función, nosotros asumimos su dominio máximo, y asumiendo su dominio máximo, entendemos que el 0,0 no está en el dominio. Entonces, repito, no me interesa para nada revisar qué ocurre en el 0,0. Entonces, volviendo a la génesis del asunto, lo que usted dice, Jorge, en sí no está mal. Es una buena interpretación, es una interpretación correcta. Pero, ¿cuál es el problema en sí de su interpretación? El problema en sí está en que cae en el error, se confunde en lo que es el límite y lo que es la continuidad. La continuidad no es un límite. La continuidad se evalúa a partir del límite, sí, pero no es solamente que el límite exista. De partida tiene que existir el punto en el dominio. Nosotros nos podemos preguntar a qué tiende una función si la función no, si el punto no está en el dominio, sí, sí lo podemos preguntar. Ya, esa es una pregunta válida. Por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿a qué tiende esa función cuando va al 0,0? Nos podemos preguntar eso, pero eso no implica continuidad. La continuidad solamente se pregunta, se evalúa en puntos del dominio. Creo que he sido suficientemente enfático con esto. ¿Se entiende? Para mí es súper importante que comprendan esto, porque este es un cazabobos, pero sencillísimo. Y no estoy diciendo que ustedes sean bobos, estoy diciendo, eh, ahí están las condiciones, las voy a reordenar. Las voy a reordenar. Condición 1, que el punto donde yo estoy evaluando el límite pertenezca al dominio de la función. ¿Ya? Solamente, ¿eso qué quiere decir? Solamente evalúo continuidad en los puntos del dominio. ¿Quiere saber cuándo la función es continua? Bueno, la primera condición es que recordemos que una función es continua en todo su dominio si es continua en cada punto. Entonces, entre comillas, lo que hacemos nosotros es revisar todos los puntos de la función. No podemos decir directamente que la función es continua. ¿Ya? Necesitamos que la función sea continua en cada punto. Y cuando es continua en cada punto, decimos que la función es continua. ¿Cómo hacemos eso si los puntos son infinitos? Bueno, lo hacemos a partir de propiedades, ¿cierto? Lo hacemos, eso tiene que ver un poco más de matemática, un poco más elevada. Pero se entiende que revisamos cada punto, ¿cierto? Así como que vamos cachando. ¿Es esta función continua teniendo en cuenta que hay un espacio en blanco en el 0,0? Esa es una buena pregunta. Y sí, sí lo es. ¿Por qué? Porque yo no necesito que haya nada en el 0,0. ¿Ya? Por ejemplo, esta función de acá, esta de aquí,
y esta de acá, que es 1 sobre x. Esta función de acá, ¿ya? Jorge, ¿esta función es continua? Esa es la función y esa es su gráfica. No sabría decirlo. No quiero que confundan. Es que esa es la definición de continuidad que nos dan en el colegio. En el colegio nos dicen, no, es que mira, es que si tú puedes dibujar la función sin levantar el lápiz, la función es continua. Pero esa definición trae justamente este problema. Justamente este problema de interpretación que estamos teniendo ahora, tú y yo, ¿cierto? Es por esa definición que nos dan en el colegio. Es como, por ejemplo, en el colegio nos dicen, no, ¿sabéis que la resta es una operación? Igual que la suma, y la división también es una operación, igual que la multiplicación. No, en realidad no son operaciones. Son algoritmos, sí, pero operaciones no son. Operaciones tenemos dos, la suma y la multiplicación. La resta es la inversa, ya, el operador, no operación, el operador inverso de la suma, y la división es el operador, no operación, operador inverso de la división. Pero, eso nos lo explican cuando somos un poco más grandes. Bueno, aquí estamos haciendo lo mismo un poco, ya estamos en un curso más elevado. Ya no es continuo algo que dibujemos sin levantar el lápiz. O sea, si podemos dibujarlo sin levantar el lápiz, eso es continuo, perfecto. Pero esa no es condición necesaria. No siempre, porque no podemos levantar el lápiz, la función va a ser continua. Esta de aquí, Jorge, es continua porque yo no me pregunto qué pasa en el cero. ¿Por qué? Porque el cero no está en el dominio de la función. Si el cero estuviera en el dominio de la función, entonces yo diría, ya, perfecto, la función tiene un problema ahí y tal, no es continua, pero la función se indefine en el cero, es decir, la función no es continua en el cero. ¿Ya? Lo mismo en esta otra función de acá, que es un poco más compleja porque es en dos variables. ¿Qué es lo que ocurre? Que, claro, tenemos, como tú bien dijiste, hay un espacio en blanco en el cero, no hay nada en el cero, y probablemente esta función o se vaya para el fondo, o se vaya para arriba, o tenga una forma media extraña, qué sé yo, vaya a saber uno, no me sé la gráfica de esta función, la podríamos graficar, pero no porque se indetermine, no porque ahí en ese punto en particular hay un problema, eso significa que la función va a ser discontinua en ese punto, porque ese punto no está en el dominio. Veamos las condiciones para que una función sea continua en el punto. La primera condición es que el punto pertenezca al dominio. Si el punto no pertenece al dominio, por muchos problemas que tenga el límite ahí, lo que sea, no va a ser discontinua. ¿Ya? Hay otra cuestión interesante. Por ejemplo, una función que es discontinua sería esta de acá. Si yo dibujo esta función aquí y luego aquí, así con un salto, si yo dibujo esa función con un salto, esa función evidentemente es discontinua. Ahí por el tema de que levantamos el lápiz y tal. Pero si yo acoto el dominio y le digo que mi dominio es solamente esto de acá, entonces esa función en su dominio es continua. ¿Ya? Porque yo solamente evalúo los puntos del dominio. Por ejemplo, nosotros sabemos que en ese punto sería discontinua, pero en ese punto no lo quiero tomar, no lo voy a tomar. Entonces, como no estoy tomando este punto, por mucho que la función completa sea discontinua, en el dominio, en el caso particular que estamos analizando, no sería discontinua. ¿Queda más claro, Jorge? ¿Y los demás? ¿Qué? Get confused error. No sé qué significa eso. No se trata de creerme, Jorge, se trata de la definición. Ok, está confundido. ¿Qué es lo que pasa, Jorge? Que la definición de continuidad, tal como está definida, la definición formal, que son estas tres condiciones, que el punto pertenezca al dominio, que el límite exista, ¿cierto? Que exista el límite de x cuando tiende a p, ¿cierto? De f de x, y que el límite de x cuando tiende a p de f de x sea igual a la función evaluada, estas tres condiciones, así como están, dan paso a que pueda ocurrir esto. No es que esto ocurre por la definición, o sea, no es que se consideren, no es que se haya querido considerar estos casos como funciones continuas, es que esta definición fue la que se construyó para decir que una función fuera continua, y esta definición justamente da paso a esto de acá.
estas tres condiciones de acá dan paso a esto. Esto puede ocurrir dado estas condiciones de acá, particularmente por esto, por este punto de acá, particularmente por el primer punto, es que ocurre eso. Pero ¿por qué esto es importante? Porque a nosotros nos importa revisar continuidad en el dominio de la función, ¿ya? No nos interesa revisar continuidad en otro punto, y en particular, la continuidad, la condición de continuidad es una cuestión puntual. Cuando nosotros hablamos de una función continua, cuando nosotros hablamos de una función derivable, hablamos de esa cualidad en un punto. Después, cuando entendemos que ocurre en un punto particular, la extendemos a todos los puntos que sea posible extenderla. Pero lo primero es entender que ocurre en un punto. Se dice que es una propiedad puntual de la función, porque ocurre en un punto dado. Y si el punto no pertenece al dominio, entonces no me interesa, no evalúo que ocurre en un punto que no está fuera del dominio. Sería como, no sé, este ejemplo es súper absurdo, pero sería como que hubiesen problemas en Argentina, y yo vivo aquí en Chile. A mí que me interesan los problemas de Argentina, tengo que ver mis propios problemas aquí en Chile. Entonces yo no reviso lo que ocurre allá, lo que está fuera de mi dominio. Reviso solamente lo que está dentro de mi dominio. Y eso es lo que ocurre particularmente en esta función. ¿Ya? Spoiler, esta función no tiene ningún otro problema. El único punto donde podía tener problemas es en el 0,0. En los demás puntos ustedes pueden darse cuenta que no hay ningún problema, pueden revisar las tres condiciones, pueden, por ejemplo, el 1,1 lo pueden revisar. Si revisamos 1,1, el 1,1 está en el dominio, el 1,1 nos va a dar 0, y si evaluamos y si calculamos el límite a 1,1 nos va a dar 0, entonces el 1,1 es un punto que funciona y tal. Revisen todos los puntos que quieran. Hasta acá. Hasta aquí. Yo sé que esto confunde, yo sé que esto es complicado, porque esta materia es topología, y la topología es complicada, es muy difícil, realmente muy difícil, porque es una cuestión súper abstracta, súper abstracta. Pero hasta aquí, teniendo en cuenta ya que nos quedan 4 minutos, igual terminamos. Así que podemos seguir conversando esto todo el rato que nos quede. Y a mí me encanta hablar de estas cuestiones, yo encantado. Pero siento que he hablado mucho y he sido como medio pesado, medio cargante con mi tono de voz y tal. No quiero ser así tampoco. Ya no quiero retarlo, ni nada. Yo realmente yo me comprometo mucho con la ayudantía. Hay otros compañeros míos que no son tan comprometidos con la ayudantía, que por ejemplo si ustedes no vienen, no hacen la clase y dicen que se la perdieron. Si ustedes no vinieran, yo hubiese hecho esta clase y yo hubiese grabado y lo hubiese subido. Y ellos no hubiesen hecho eso. No digo que estuviera mal, digo que yo realmente me quiero comprometer con esto, con ustedes, con que entiendan, con que les vaya bien. Y en ese sentido, vuelvo a preguntar, ¿hay alguna duda, alguna consulta, algo que me quieran decir? Yo me puedo quedar un rato más. Tengo clase después, pero detesto la clase que viene, así que da un poco lo mismo. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¡Ay, qué horrible esa clase que viene! ¿Entendió? ¡Bien! Me siento contento. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Qué bien que entendió. Muy bien. Los demás, ¿qué tal? Procesando. Entiendo que tenga que procesarlo. No es tan fácil, para nada. De hecho, yo recuerdo la primera vez que vi esta definición, yo dije, ahora entiendo, porque me costó también. Tuve ese momento de, ahora entiendo. Porque dije, esta función, así que si era continua. Ya veo. Sí, porque ese es un ejemplo, o este de aquí, que los coloqué yo para cálculo 3, ¿cierto? Son típicos ejemplos de funciones que tienen esa clase de problemas. Muy bien, en fin. Estimados alumnos y alumnas, pueden retirarse si así lo desean. Que tengan una buena semana. Nos vamos a ver una clase antes del control. Yo ya no voy a hacer repaso, voy a tratar de avanzar un poco con la materia porque si no me voy a quedar muy atrás. Pero si se me requiere ese día de la ayudantía, puedo seguir resolviendo dudas. Ya en cualquier caso, yo voy a tratar de llegar con material que corresponda a la siguiente sesión de ayudantía. Fuera de eso, que tengan un muy buen día lunes, ¿cierto? Que les vaya muy bien. Muchas gracias por quedarse, por volver. Realmente me hace mucha ilusión. Y gracias por conversar conmigo lo que pudieron en el chat. Se pueden retirar si es que quieren. Chao, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Profe, Díganme.
Entonces, ese límite, ¿cómo lo resolvería? Es que, a ver, este no es un límite, ¿ya? Lo dije en O sea, delante, la la, función, la es una función. función. ¿Cómo la resolveríamos? Bueno, Sacando el tenemos, dominio primero, como cachando sí, qué punto pertenece. eso es lo primero que hay que hacer. Muy bien, Alexandra. Lo primero que hay que hacer es ver su dominio. ¿Cuál sería su dominio? Que x al cuadrado más y al cuadrado sería mayor o igual a cero. No mayor o igual, distinto. Distinto de cero. Que x al cuadrado más y al cuadrado sea distinto a cero. Sí. Bueno, sí, de cero. ¿Y en qué puntos ocurre eso? Cuando x e y debe ser diferente. No deben ser iguales. ¿Segura? Porque, por ejemplo, mire, si x es igual a 1 y es igual a 1, ahí son iguales, ¿cierto? Lo reemplazamos acá. ¿Y qué vamos a tener? 1 al cuadrado más 1 al cuadrado distinto de cero. Y 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, como usted bien sabe, ¿cierto? Es Dos. 2, que es distinto de cero. Entonces, ¿dónde ocurre esto? Bueno, ¿dónde ocurriría el caso contrario? Déjeme borrar un poco. ¿Dónde ocurre que x al cuadrado más y al cuadrado sea igual a cero? Eso es lo que nos estamos preguntando, ¿cierto? ¿En qué punto ocurre? Le voy a dar uno, ¿ya? Ocurre cuando x es igual a cero e y es igual a cero, ¿cierto? Es decir, en el 0,0. Ahí ocurre, ¿cierto? ¿Lo puede ver? Sí. Ya. Sí. Le adelanto que no hay ningún otro punto donde ocurra eso, ¿ya? Esta Ujú. función tiene problemas en un solo punto, el 0,0. Se lo adelanto, ¿ya? Porque aquí se están sumando. Esto siempre va a ser positivo, porque esto está al cuadrado, siempre va a ser positivo, y esto siempre va a ser positivo, están al cuadrado. Entonces siempre voy a tener una suma de números positivos. La única forma de que me dé el número neutro es que esté sumando números neutros, es decir, el 0,0. ¿Ya? Mm, Nunca va a ocurrir un caso de que uno se anule con el otro, se reste. Eso no va a ocurrir nunca. ya. ¿Qué? Ah, no, nada, perdón. Me vuelven a caer un minuto. Pero no se preocupen. Entonces, el único punto donde puede haber problemas es el 0,0. El punto tan polémico en el que estábamos hablando Jorge y yo, ¿cierto? Y bueno, con ustedes también. Sí. Y con ustedes también. ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros para determinar el dominio de una función, en este caso el dominio de f, al final, ¿cuál va a ser su dominio? Van a ser todos los reales al cuadrado, ¿cierto? Menos el punto problemático, porque estamos determinando el 0,0. dominio. Exactamente, menos el 0,0. Este es el dominio de la función, ¿cierto? Sí. Muy bien, tenemos su dominio. Ahora lo que tenemos que ver es qué pasa en el dominio. Recién ahora vemos si en el dominio la función es continua. Y de Ahí adelante, calculamos el límite. más que calcular límite, aquí se hace como, va a sonar medio feo lo que voy a decir, es como una paja mental lo que hace. ¿Ya? Es como, ya, a ver, pensemos un poco qué es lo que pasa. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, meto el 1,1? Por ejemplo, ¿va a haber algún problema en esta función? Mm, Ignoremos esto, por favor. En esta función. ¿Va a haber algún y problema? 1,1. Sí. ¿Cuál es el problema? Que me dé cero, no es ningún problema. Ah, ¿Ya? eso no. Porque cero es simplemente un valor que me puede dar la función. Que me dé cero, ningún problema. Por ejemplo, si yo meto el 0,2, ¿voy a tener algún problema? ¿Me va a dar un valor así sin determina? ¿O van a aparecer cosas raras? Algo así. No va a dar un valor nomás. Nos va a dar un valor, Número. ¿cierto? Y en general, si yo meto cualquier valor que no sea el 0,0, ¿va a pasar algo raro? ¿La función va a explotar o algo así? No va a seguir dando un número. No, ¿cierto? Nos va a dar un número, ¿cierto? Un número real, podría ser muy grande, muy pequeño, a veces podría ser negativo, pero en general nos va a dar un número real. En este caso, esta fue como una paja mental más o menos que hicimos, porque la definición formal es un poco más compleja, que no se las van a hacer, porque tendría que ser revisar todo el dominio. En este caso, en el dominio no hay ningún problema. El único problema está en el 0,0, pero el 0,0 no estaba en el dominio. Entonces, como no hay ningún problema en el dominio, básicamente se cumple la continuidad, ¿ya? Y Mm, esto lo podemos ver por una propiedad. Yo le había dicho, no sé si se acuerdan, que yo le había dicho que cuando las funciones polinómicas son continuas. ¿Se acuerdan que yo les dije esa propiedad? sí. Ya, esto de acá arriba es una función Ah, polinómica polinomio. y esto de acá abajo es una función polinómica. Y no sé si se acuerdan, pero yo les dije que una división de funciones, si ambas son continuas, la de arriba y la de abajo,
Si ambas Algo son- sí, ¿Se acuerdan? sí me acuerdo. La de Que arriba si el tenía de que ser abajo distinto, era mayor. tenía que ser ¿Ah? distinto de cero. El de abajo tenía que ser distinto de cero, Sí. ¿cierto? ¿Y qué es lo que evitamos sacando el 0,0? Que esto sea distinto de cero, ¿cierto? Ujú, Entonces, sí. tenemos una función continua arriba, partida por una función continua abajo, que nunca va a ser 0,0. Porque quitamos el único punto donde esto nos daba 0. Arriba puede ser 0, me da lo mismo que sea 0 arriba. La cuestión que nosotros tenemos que evitar es que abajo sea 0. Y lo evitamos, quitando justamente ese valor. Entonces, ¿cómo hicimos que arriba no fuera 0 y abajo no fuera 0? Y arriba es una polinómica y abajo es una polinómica. Y sabemos que son continuas. Y la división de funciones continuas es continua. Al final, por ese grupo de propiedades, llegamos a la respuesta de que, bueno, esta función es continua en todo su dominio. Ahora entendí, profe. ¿Sí? ¿Y a Jorge le Ahora dio un caché. poco más claro con esa explicación? Ocupando las propiedades. Ajá, dice. Ajá, dice. Ocupando las propiedades. Esas propiedades están en la clase, en el apunte de continuidad. Ahí yo les dejé el apunte, ¿ya? Ahí está como las propiedades que tienen, creo que están escritas medio mal, pero se entienden, que es lo importante. Yo las escribo para que se entiendan, no para que sean estas cuestiones matemáticas que nadie entiende, ni yo entiendo, nadie entiende. Los matemáticos hacen que entienden, pero no entienden. En fin. Si esas eran todas las dudas, insisto, se pueden retirar. Muchas gracias por quedarse también a ver esta duda. Que les vaya muy bien. Tengo otra. Díganme. Tiene que ver con cálculo de límites. Te puedo proponer un límite de arriba, límite de x, y cuando van a 0,0. Arriba x al cubo más y al cubo. 0. Ya, y es x al cubo más y al cubo. Ujú. Más o Y menos. abajo más. Y abajo x al cuadrado más y al cuadrado. Más y al cuadrado. ¿Ya? Ya, eso lo puedo justificar que se va a cero porque el de abajo simplemente, o sea, el de arriba llega más rápido al cero en teoría, solo por eso. A ver, básicamente sí, ok. Creo que hay un teorema que habla justamente de esto, que yo no lo tengo ahora, pero esto, justamente lo que pasa es eso que dice Jorge. El de arriba es un polinomio de grado mayor. El teorema dice una cuestión así como que cuando tenemos un límite que tiende a 0,0 y tenemos un polinomio de grado n y un polinomio abajo de grado m y n es mayor que m, entonces el límite es 0. ¿Ya? Más o menos así dice el teorema. ¿Ok? Y sí, es justamente por eso. Pero otra forma de justificarlo es, por ejemplo, ir por caminos. Y el camino sería i igual toda esta familia recta, i igual a mx. Si vamos por todas las rectas que avanzan por el plano, ¿cierto? Si hacemos eso, esto nos va a quedar como el límite de x cuando tiende, o sea, de x, y cuando tiende a 0,0, ¿de qué cosa? De x al cubo más m al cubo, x al cubo, sobre x al cuadrado más m al cuadrado, x al cuadrado. Y aquí lo que vamos a hacer es simplificar, ¿cierto? A agrupar un poco, simplificar, voy a escribir límite a la rápida y me va a quedar x factor de 1 más m al cubo partido por 1 más m al cuadrado. Y aquí, fíjate, como el m está al cuadrado acá, el m nunca va a poder generar un problema aquí. Nunca va a poder. Siempre va a ser 1 más un número positivo. Entonces, esto de acá siempre va a ser mayor que 0. ¿Ok? 1 más m al cuadrado siempre es más grande que 0. No tengo ningún problema aquí con el 0. Y esto aquí sí puede ser 0. Esto puede ser 0, pero me da lo mismo. ¿Por qué me da lo mismo? Porque si yo calculo este límite, al final esto va a ir a 0. ¿Ya? Porque hago que x sea igual a 0, ¿cierto? Y calculo este límite y al final todo esto de acá, esta cuestión de acá me va a dar 0. ¿Por qué? Porque este otro término de acá no se indefine en ningún momento. Entonces, ¿qué es lo que tengo al final? Que por todos los caminos que yo me pueda recorrer, por todas las rectas, por todos estos caminos, al final tengo que llevar al 0. ¿Ya? Y eso en sí mismo, ciertamente, no es razón suficiente.
Eso deberíamos saberlo. Faltan más curvas, sí, pero uno Sí, puede como pero decir por intuición, ¿no? Más que otra cosa. exactamente, exactamente. Uno ya puede entender un poco. Recordemos que la forma de demostrar límite es con la cuestión del epsilon Mm, delta, de que existe un epsilon, o sea, no recuerdo si era un delta, existe un delta, tal, que epsilon y la cuestión. Recordemos que esa es la forma de demostrar límite, ¿ya? Estos son como truquitos, herramientas que nos ayudan más o menos a entender más o menos lo que está pasando. Y lo otro está ese teorema que yo le dije, que ese teorema está, que no lo pasan, o sea, sí se ve, pero yo no lo tengo en los apuntes. Si esa función se invierte, entonces podría decir que se va a infinito porque el otro crece más rápido el de abajo. Sí, también. El teorema, de hecho, creo que también dice eso. Pues dice ambos casos. Si el de arriba es más grande que el de abajo, va a cero. Pero si el de abajo es más grande que el de arriba, va a infinito. ¿Ya? Ya, Y ok. no sé si va a infinito positivo o negativo. Ahí tenemos que verlo. Más bien diríamos que el límite no existe simplemente. Para no entrar en conflicto. Ok, gracias. De nada. Bueno, estimados, que les vaya muy bien. Voy a cerrar, que igual me queda un minuto de clase. Se me acabó la clase ya. Chao, chao. Rayos.